Kamala Harris fue delegada por el presidente Biden para atender la crisis migratoria en el Triángulo Norte. ¿Quieren conocer mi opinión? Realmente yo creo que Kamala Harris se quedó corta, muy corta en la responsabilidad que le delegó Joe Biden para con los problemas del Triángulo Norte. Yo sé que no es responsabilidad primaria, directa de ella, resolver esa migración masiva que hay de esta zona a los Estados Unidos, pero he leído muchas críticas hacia el bajo perfil que ha mantenido en estos 3 años y medio como vicepresidenta de Estados Unidos. De hecho, hay alguna prensa conservadora que en su crítica hacia ella, por si acaso es nominada oficialmente por el Partido Demócrata, que fue cómplice de Joe Biden en el sentido que aún sabiendo los problemas de salud de Biden, no fueron capaces de advertir. Bueno, es una política interna de los Estados Unidos. Eso es política interna de Estados Unidos. Ya se imaginan si la vicepresidenta hubiese comenzado a dudar de las facultades mentales de Joe Biden desde los 6 meses de gestión de Biden. Qué terrible hubiese sido eso. Y generalmente el vicepresidente en Estados Unidos maneja un bajo perfil cuando hay aspiración reeleccionista del presidente. Claro, han habido vicepresidentes más comprometidos porque el presidente les ha delegado funciones, pero a ella se las delegó. Pero uno siente que se quedó un poco corta en la gestión, en esa gestión especialmente. Pero hoy tengo invitados para que nos hablen realmente cuáles han sido las relaciones entre Kamala Harris y el Estado de Honduras en estos 3 años y medio de gobierno del presidente Biden. Hoy tengo la versión oficial, porque el mundo se debate hoy si será capaz esta mujer que según las encuestas más serias que yo he leído, está 3 puntos abajo de Donald Trump. Biden estaba 5 puntos abajo en las encuestas. En las primeras horas de la renuncia de Biden, cuando dijo, mi favorita es Kamala Harris, logró reunir 50 millones de dólares de donadores privados la Kamala Harris. Porque ahí funciona el sistema. Así, ahí en Estados Unidos, así funciona el sistema. Y es dinero para la campaña. 7 horas después de que Biden anunció su renuncia y que dijo, ella es mi favorita, reunió 50 millones de dólares. No crean que para una campaña de Estados Unidos eso es un montón de dinero. De hecho, hay gente que piensa si será capaz, cuando faltan 3 meses y medio para las elecciones, de revertir la popularidad y la intención de voto que tienen los estadounidenses a favor de Donald Trump. Porque Occidente se está preguntando qué le conviene a Occidente, Donald Trump como gobernante o un demócrata, en este caso Kamala Harris. Que conste, ¿verdad? Todavía no está nominada oficialmente por la convención demócrata, porque he leído que posiblemente Biden cometió un error al decir ella es mi favorita. Se hubiera esperado un poco para buscar el mecanismo de selección a su sucesor o sucesora. Porque recuérdese que también se mencionó en los últimos meses a Michelle Obama, la esposa de Barack Obama. Pero en pasivo y activo Michelle Obama ha dicho, yo no quiero ser candidata de los demócratas. Se ha mencionado también a la esposa del expresidente Bill Clinton, a Hillary Clinton. Aquí no despierta muy buenos recuerdos Hillary Clinton en algún sector. Ya les voy a presentar a mis invitados y sabrán ustedes por qué mi sonrisa. Solo estoy haciendo un resumen de lo que está pasando en Estados Unidos. La prensa igual, esa es la noticia que destaca de la prensa. Me buscan por favor ya tunota.com, Proceso, Hondudiario, que son los diarios digitales más antiguos del país, que han salido otros, el de Carlos Martínez, el de Aceitú, bueno, tantos que han salido. Biden renunció a candidatura demócrata. Kamala lista para derrotar a Trump. Miren, este Trump despierta mucha simpatía entre el sector
conservador de Estados Unidos. Pero el mundo tiene cierta reserva sobre Donald Trump. El resto del mundo tiene cierta reserva sobre Donald Trump. Aunque Vladimir Putin hoy salió declarando que sus reservas son de Kamala Harris, no de Donald Trump. Porque hubo algunos gestos entre Trump y Putin de cierta afectividad. La tribuna igual. Biden se retira y endosa a Kamala. Y saca la carta de Joe Biden a sus compatriotas de fecha 21 de julio de 2024. Me tienen a la portada de tu nota, solo para demostrarles que esta es la noticia. Esta es la noticia. Hay otra noticia, por mientras me ubican rápidamente, por favor, a tunota.com, y es que han citado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, un juez. Lo ha citado como testigo. Está en proceso de instrucción el caso todavía, ¿verdad? No está en la fase oral, como cuando fue citado Mariano Rajoy hace algunos años. ¿Recuerdan ustedes el voto de censura de Mariano Rajoy, que no lo pudo superar y bueno, dejó la presidencia del gobierno de España? Pues Pedro Sánchez, y en un caso estrictamente de su esposa que está siendo juzgada por corrupción en España, han citado a Pedro Sánchez, un juez. Esa es la otra noticia fuerte que impacta en América Latina. No sé si les impacta a ustedes. A mí por lo menos lo que sucede en esa nación ibérica me genera siempre interés. ¿Qué tiene tu nota? Vamos a ver. 2 proyectos en el Congreso Nacional buscan frenar construcción de cárcel en las Islas del Cisne. En este momento no, sí, debe aparecer abajo la noticia de Donald Trump, porque en el transcurso del domingo esta fue la noticia. No la veo. ¿Quién podrá sustituir a Biden? Opositores piden... Okay. ¿Dónde? ¿Quién podría sustituir a Biden en la carrera electoral? Aparecen ahí dos congresistas estadounidenses. Sí, ya voy a certificar bien si son congresistas, si son senadores. Pero la verdad es que el gran público pensaba o en Michelle Obama o en la Hillary Clinton. ¿Solo ese tienes digital ya para presentar a mis invitados? ¿No tenés proceso? Bueno, quiero presentarles en este momento a mis invitados, el subsecretario de Política Exterior de nuestra Cancillería, don Gerardo Torres. Gerardo, bienvenido. Gracias. Es un placer tenerte aquí en el programa. Gracias por la invitación. A don Carlos Cali, director general de Macrodato. Mucho gusto siempre. Mucho gusto, Carlos. Hernán Argüello, que es miembro del Partido Libertario. ¿Qué tal, Hernán? Bienvenido, la primera vez en Frente a Frente, ¿verdad? Sí, la primera vez, gracias. Siempre hay una primera vez. Y en este momento voy a aprovechar, no le voy a quitar más tiempo a Johnny Molinari de CNN, que desde Washington nos acompaña esta mañana. Johnny, es un placer. Cuando uno mira estos rostros de CNN, sí, no tiene más opción que generarle admiración, porque les tenemos un profundo respeto. Johnny, ¿cuál es el ambiente en Washington en este momento? Mira que estoy revisando las portadas de todos los periódicos en mi país y todos coinciden en el gran titular: Biden se retira, endosa a Kamala, Kamala lista para derrotar a Trump, Kamala Harris emerge contra Donald Trump. Y cuando uno revisa la prensa mundial, igualmente parece que hay como un temor de que no tenga competencia Trump en este próximo proceso electoral, y lo que se quiere es un candidato demócrata que sea capaz de ponerle difícil su nuevo periodo como presidente de Estados Unidos. Así que muchas gracias, Johnny. Bienvenida a Frente de Canal 5 de Televicentro Honduras. Renato, gracias. Bonitas palabras, muy agradecida, de verdad, y comprometida. La verdad es que estas semanas han sido muy complicadas. Todo se ha roto en términos de
los protocolos y las tradiciones electorales en Estados Unidos. Mira, comenzó con un debate desastroso de Biden. Biden alega que él estaba enfermo, que no se sentía bien, pero nunca lo expresó antes del debate, y entonces abrió esta caja de Pandora con la sensación que tenían ya muchos dentro del Partido Demócrata de que Biden no estaba físicamente bien, no para terminar este debate, este periodo de campaña y este periodo presidencial, sino más bien para enfrentar los próximos 4 años. Y eso terminó por crear un pánico interno en el partido de las posibilidades de perder la Casa Blanca, de perder el Senado, de no poder retomar la Cámara de Representantes, y especialmente de permitirle 4 años más a Donald Trump. Así que el pánico fue tan grande que incluso a nivel de los líderes del partido ya la presión fue demasiado fuerte para Biden, que de hecho durante todos esos 40 años de carrera una y otra vez desestimaron su potencial, e incluso como presidente han desestimado su potencial, y Biden siempre ha salido adelante sobrepasando cualquier expectativa. En esta ocasión posiblemente fue la edad la que le hizo la zancadilla, pero Biden no tenía ninguna intención en irse. El miedo no era dentro del partido, pero el partido respeta y quiere muchísimo a Joe Biden. Es más, hay una división de dolor, digamos, dentro del partido, Renato, en este momento. Hay quienes dicen a Biden lo trataron muy mal, lo hicieron salirse sin darle la oportunidad de demostrar que realmente podría estar 4 años más, pero otros decían, no se trata de terminar y de que el presidente sea quien es, sino la posibilidad de que no pueda aguantar 4 años más por un deterioro que es claro, lo ha visto todo el pueblo estadounidense en los últimos 4 años. Y ahí estamos, por eso el presidente decidió decir, pues no me voy, pero se queda Kamala Harris. Y Renato, para el Partido Demócrata parece que va a ser más importante buscar rápidamente el candidato, y si es Kamala Harris ya básicamente todo viene heredado y sería mucho más fácil, pero hay que ver, porque esto no puede darse tan rápidamente, y hay que permitir que el proceso pueda continuar. ¿Cuál proceso? Vamos a ver, porque todo esto es terreno desconocido para los demócratas, que en un mes tienen que ya dejar listo y oficializado quién es el candidato o la candidata para las elecciones, que no son sino en meses posteriores, ¿no? Johnny, con tanta experiencia cubriendo Casa Blanca, ¿crees que esto se incline por Kamala Harris? Bueno, parece que sí. Es decir, hoy, que está regresando el Congreso después de 2 semanas de receso, y que ahora ya hay el entendimiento de que el presidente Biden no va a buscar la reelección, la idea es cómo solidificar el partido antes de que siga pasando el tiempo y los tome por sorpresa, digamos, la carrera, porque fíjate que acá hay que cambiar todo, desde el logo, que ya está comenzando a cambiar, hasta la maquinaria entera de campaña, en cuestión de menos de 3 meses exactamente, y ni siquiera eso, porque en un mes es la convención demócrata, y semanas después comienza ya la votación anticipada, que es tan popular en Estados Unidos. La gente va y vota desde septiembre. Entonces es un cambio brutal, sí, para el Partido Demócrata, pero la idea es cómo hacer para que los demócratas salgan airosos, y parece que ahora pues hay la sensación de que esta sangre nueva, entre comillas, porque ya Kamala Harris es una persona que es conocida por 4 años en el gobierno, le dé la oportunidad a los demócratas de sentirse más motivados, contrario a cualquier otro candidato que le va a tomar mucho trabajo ser conocido. Nosotros que estamos manejando política todo el tiempo conocemos los 3 o 4 o 5 nombres que se están barajando, pero el resto de la gente no está tan enchufada con la política, y va a ser mucho más complicado. La gente ya conoce a Kamala Harris, y esa puede ser la gran ventaja que tenga la vicepresidenta actualmente. Vamos a ver. ¿Y quiénes le podrían competir en el Partido Demócrata Kamala Harris? Sin que se pierda ese sentido de unidad que buscan los demócratas a un poco más de 3 meses de las elecciones. Bueno, mira, ya hace 3 semanas desde que comenzó el pánico, se estaban barajando nombres como un gobernador en Pensilvania bastante joven. Pensilvania es un estado clave. El que no gana Pensilvania muy seguramente le cuesta, y si no, pierde la posibilidad de ganar la presidencia. Está también un senador que tal vez algunos conozcan fuera de Estados Unidos, Mark Kelly, fue además astronauta. Su esposa sobrevivió a un atentado cuando era congresista.
él es el más conocido de todos, pero tienes también a otros como el gobernador de Kentucky. Todos son gente muy joven, y una gobernadora en Michigan, Gretchen Whitmer, que sería muy interesante ver a Kamala Harris y Gretchen Whitmer como la fórmula presidencial y vicepresidencial. Dos mujeres, nunca se había visto esto en la historia de los Estados Unidos. De hecho, Kamala Harris es la primera vicepresidenta, la primera mujer vicepresidente en la historia de este país. Entonces, hay nombres interesantes, pero todos estos nombres van a necesitar mucho tiempo para un reconocimiento nacional, y ahí está uno de los problemas. Ahora, el Partido Demócrata está tan desesperado por comenzar una unidad ya, que se va a unir a cualquiera, pero al final el partido no es solamente los líderes, la gente tiene que salir a votar sabiendo por qué vota, y ese es uno de los desafíos, ¿no? Bueno, se ha llegado a mencionar inclusive hasta Michelle Obama. Hoy he estado leyendo en prensa estadounidense, Michelle Obama, que en activo y en pasivo ha dicho: yo no quiero ser candidata. Bueno, he escuchado hasta el nombre de Hillary Clinton, Johnny. Sí, bueno, también incluso estaban hablando de Barack Obama, que si podría llegar a ser vicepresidente. Son nombres muy interesantes, pero mira, no, la verdad, Michelle Obama ha dicho que no lo quiere hacer, nunca le ha interesado, lo hubiera hecho, sí, porque tiene la capacidad, es una mujer encantadora para sus votantes demócratas, la quieren muchísimo. Hillary Clinton ya hace mucho tiempo dijo que no, pero sigan siendo personas muy influyentes, y por eso pues se barajan esos nombres. Pero es más la intención de comenzar a refrescar el Partido Demócrata, sacar ya líderes que puedan ser los que generen, pues lleven el partido a la próxima generación, como por ejemplo el actual líder de la minoría en la Cámara de Representantes, que es Hakeem Jeffries, que reemplazó a Nancy Pelosi, y ese tipo de, digamos, de cambio generacional se tiene que dar. En esta ocasión vino por una zancadilla terrible de Joe Biden, pero tal vez era el momento. Una de las cosas muy difíciles sí que tiene en este momento el partido que comenzar a sanar es esa molestia que hay dentro de muchos votantes y dentro de algunos de los mismos líderes y destacados demócratas. La forma como Joe Biden sale es más bien dolorosa para el partido, porque muchos piensan que sacaron a Biden sin darle la verdadera oportunidad que se merecía, pero al final Biden puede también terminar como un legado importante, porque en realidad ha sido una presidencia bastante exitosa. No, yo he escuchado a algunos líderes, inclusive republicanos, no mucho, pero he escuchado a algunos líderes republicanos reconociendo en Biden lo que algunos demócratas reconocen: un patriota. Tiene un legado público Biden que nadie lo puede negar. Ahora, ya para finalizar, Johnny, hoy también he visto algunas encuestas sobre el Partido Demócrata, donde Kamala Harris está muy arriba de los que pudiesen ser sus competidores dentro del partido. Pero me ha llamado no sé si tú crees en las encuestas. Yo prácticamente me he vuelto un escéptico en las encuestas cuando se trata de mi país, que Biden iba 5 puntos atrás en unas encuestas en Estados Unidos de Donald Trump, pero que esta encuesta fue reciente, que Kamala Harris está a 3 y no a 5, a pesar de que el anuncio se hizo hasta ayer, no oficial, sino que fue el presidente que dice: bueno, esta es mi favorita, Kamala Harris. Bueno, es que ya hay encuestas que estaban midiendo anteriormente un posible escenario hipotético, y entre ellos estaba Kamala Harris. La mayoría, 2/3 partes de los encuestados demócratas decían que realmente Joe Biden estaba ya demasiado, tenía demasiada edad para poder ser presidente. Entonces, cuando se le preguntaba qué tal Kamala Harris, 2/3 partes, casi o más, casi 70% de los encuestados decían que sí, que preferían a Kamala Harris. Entonces ya hay un medidor, por lo que te decía anteriormente, hay un reconocimiento nacional de quién es la vicepresidenta actual. Ahora, eso no va a ser sencillo, pero va a ser muy interesante ver si es que Kamala Harris llega a ser la candidata del partido, ver un debate con Donald Trump, cómo se va a comportar el expresidente con Kamala Harris. Ella fue fiscal del estado de California. En su desempeño como senadora fue bastante fuerte con los funcionarios del gobierno de Donald Trump, y hay quienes ya están diciendo, va a ser muy interesante ver un debate de una fiscal con una persona que tiene 34 cargos, acusado de haber defraudado al país, y tener 3 ya condenas y responsabilidades civiles. Entonces,
Esto va a ser muy interesante, la verdad, y es un cambio generacional que el Partido Republicano no quería. Mucho más fácil con Biden, a quien conocen, y a quien veían realmente como una posibilidad bastante sencilla. Pero ahora las cosas cambiaron una vez más. Mira, cambió con el debate, cambió también con el intento de asesinato a Donald Trump hace más de 8 días, y volvió a cambiar este domingo. Vamos a ver, porque mira, de aquí a un mes, cuando empieza la convención demócrata, puede pasar mucho, y mucho más de aquí a 3 meses, cuando la gente ya sale a votar. Muchas gracias, Johnny. Mira, yo estoy inquieto por ver ese próximo debate, porque Kamala Harris es experta en el debate. Ahí quiero ver al Donald Trump, ¿eh? Sí, no, claro, y es un Donald Trump que, fíjate, fue tan desastroso el debate de Joe Biden que nadie o muy poca gente realmente se enfocó en la sustancia. Joe Biden, con su fragilidad, fue mucho más abierto en demostrar su habilidad y su conocimiento de política pública. Donald Trump no lo hizo. En 35 más o menos ocasiones dijo CNN, o logró identificar CNN mentiras durante el debate. Y no se la rebatió. Nada de política pública, nada de propuesta importante, una plataforma clara de Donald Trump. No, absolutamente nada. Que hubiera podido ser el centro de la atención del debate, pero desafortunadamente fue la poca energía que mostró Biden y los momentos de laguna mental que fueron los que generaron esto, y terminaron mostrando como a Donald Trump como que realmente había tenido un debate congruente, cuando nunca fue así. Johnny, te agradezco que hayas aceptado esta conexión con Canal 5 de Honduras. Ha comenzado para mí como periodista, pero bien la semana laboral, teniéndote contigo aquí en frente a frente. Así que gracias, CNN, y gracias a la periodista Johnny Molinares desde Washington. Que estés bien, Johnny. Bien. Y esto que no mencioné, una reunión del G7 en Italia. No, ¿cuál G7? Todas las autoridades de la Unión Europea, que la presidió, porque era en Italia, Giorgia Meloni, la líder de derecha, que es la primera ministra de Italia. Estaban reunidos todos los gobernantes ahí, los primeros ministros, presidentes de gobierno, y Joe Biden queda viendo hacia el cielo. Yo no sé qué estaba viendo, y empieza a caminar él solito viendo para el cielo. Y a todo el mundo le asombró, y a la presidenta del gobierno, a la Meloni. Y empieza la carrera Meloni a ir a seguir a Biden para donde iba, porque descolocó a medio mundo. Se desconectó totalmente el Joe Biden. Es la senectud. Es un hombre que le ha dado mucho a Estados Unidos. Y bueno, y el otro día, que creyendo que estaba besando a su mujer en la Casa Blanca, estaba besando a otra mujer, y su esposa viene y lo agarra para un debate, dice. La senectud, para ahí vamos todos, hasta el vicecanciller, que es el más joven de todos nosotros. O sea que hay que respetar esas canas. Vamos a ver entonces si oficialmente se convierte Kamala Harris en la candidata de los demócratas. ¿Ya consensuamos la pregunta? ¿Ya la consensuamos? No. No, claro que está consensuada, sí. Ahí está, bueno, muy buenos días, licenciado Renato, nuestros invitados. En pantalla el tema de esta mañana. Muerto el rey, Biden, impuesta la reina. Kamala Harris puede compartir su perspectiva, su opinión referente a este tema. Compartirlo a través del 9773-6065, y también puede escribir a través de nuestras redes sociales, Frente a Frente HN. Mira, te quiero decir que ese no es título inédito de nosotros. ¿Sabe dónde lo leí yo? Muy temprano en la mañana. Lo leí en ABC de España. Comencé en El País, luego El Mundo, en La Vanguardia, y luego vi esa frase en ABC de España. De ahí saqué esa frase. Pero una corrección, para que no se malinterprete. Muerto el rey, entre paréntesis, Biden o Joe Biden. Impuesta la reina, entre paréntesis, Kamala Harris. Ya, corregido estos asuntitos, son normales. Vamos ya con el debate. Les agradezco que estén con nosotros esta mañana. Cuando yo dije que hay un partido y algún segmento de la población que no son
muy afines a Hillary Clinton, porque cuando el golpe en Honduras, la Clinton era la secretaria de Relaciones Exteriores, pero no, Clinton no va a ser la sucesora de Biden. Si no es alguno de los gobernadores y senadores y gobernadores que mencionó Johnny Molinares, que según las encuestas, ninguno de ellos va a ser Kamala Harris. Mira lo que publicó hace poquito el Washington Post. Así están los demócratas, las voluntades de los demócratas, la inclinación de los demócratas. Kamala Harris 29%, Gavin Newsom 7%, Michelle Obama 4%, Pete Buttigieg 3%, Gretchen Whitmer 3%, Robert Kennedy Jr. 2%. No volvimos a tener un presidente de ese clan Kennedy, ¿verdad? No lo volvimos a tener. Bueno, es que a Robert lo mataron. Edward Kennedy nunca pudo superar ese asunto del lago donde iba con una muchacha, tuvieron un accidente, murió. Él salió, pero la muchacha nunca pudo superar ese problema. Edward Kennedy, famoso ex senador de Estados Unidos. Otros candidatos con 11, no, ahí está claro el panorama en los Estados Unidos. Kamala Harris. Vicecanciller, y ¿cómo sigue Honduras? ¿Cómo sigue el gobierno de la Presidente Castro este asunto de las elecciones en Estados Unidos y lo que sucede ahora mismo dentro del Partido Demócrata de esa nación? Bueno, nuevamente muchas gracias, Renato, por la invitación. Saludos a los compañeros con los que estamos en el panel el día. Es importante mencionar ahora que decía usted el tema de los Kennedy, es que la historia tiene como estos ciclos extraños, ¿no? Los demócratas nuevamente van a una convención en un ambiente bastante agitado y la convención se va a realizar en Chicago. Es famosa la convención de 1968 en Chicago, en la que meses antes, semanas antes, había sido asesinado Bobby Kennedy, que era el más fuerte candidato para eso. Y que era fiscal era fiscal en el gobierno de John Fitzgerald de su hermano, ¿no? Y cuando matan a John F. Kennedy, asume Lyndon B. Johnson y está toda la guerra de Vietnam alrededor en aquel momento, y Bobby Kennedy se enfilaba a ser el candidato. Lo matan y van a Chicago. Justo antes de ir a Chicago, Lyndon Johnson, al igual que Biden, renuncia, dice no voy a buscar la candidatura. Entonces habían delegados demócratas que todavía no querían soltar los votos de Bobby Kennedy, aunque había muerto. Lyndon B. Johnson se había retirado, pero tenía delegados que querían jugar con sus votos, y termina ganando Humphrey, que era, como ya dijo Johnny, muy desconocido, era el vicepresidente temporal de Lyndon B. Johnson, y terminan siendo aplastados por Richard Nixon. Entonces también ese fantasma pesa hoy sobre los demócratas. Por eso buscan la unidad. Que no les vaya a pasar lo del 68, que no vayan a entrar a un desorden, que no vayan a haber varios delegados con varios candidatos. Yo creo que también eso es lo que mueve al presidente Biden, que ayer mismo manda la carta y un minuto después dice voy con Kamala, como para evitar que vayan a pasar todas esas fricciones. Eso por una parte. Por otra parte es que, bueno, nosotros ya conocemos a Donald Trump, ¿verdad? A Trump todos lo conocemos, sabemos que tiene políticas bastante fuertes en temas migratorios. Eso llama mucho la atención a un gobierno como Honduras, con tanta población migrante. Ha tenido el señor Trump unas declaraciones complicadas los últimos días, ¿no? Frente al ex canciller mexicano Ebrard, frente al presidente Bukele. O sea, Trump, ya conocemos cómo es Trump. Trump es fuerte en temas migratorios, y a un país con una población migrante tan grande, pues nos va a obligar, en el caso de que gane Trump, a tratar de mantener siempre un diálogo abierto y una posición de defensa de los derechos de nuestros migrantes. En el caso de la administración Biden, usted ya lo dijo, el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya Rosales se da justamente en una administración demócrata. Venía estrenándose Obama, tenían 6 meses, y durante los 8 años de Obama, aquí se mantuvo los gobiernos herederos de ese golpe de Estado con Pepe y con Juan Orlando. Es hasta que llega, bueno, y después viene Trump, ¿no? Y después hasta que llega Biden y Harris,
vemos una política de los Estados Unidos no injerencista, no de control sobre las elecciones, permiten que se desarrollen las elecciones sin actos de violencia, presionan para que no haya violencia, y al final, ya sin fraudes y sin uso de la violencia y de las Fuerzas Armadas en contra del pueblo, triunfa la resistencia o libertad y refundación. Y un mensaje importante es la presencia de la señora Kamala Harris en la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro. Nosotros ya conocíamos a Kamala, yo tuve oportunidades de conocerla un par de veces antes de que fuera vicepresidenta, cuando era senadora de California, porque yo tenía la responsabilidad con otros compañeros de mantener una comunicación del Frente de Resistencia con los Estados Unidos y después del Partido Libre con los Estados Unidos, y Kamala Harris era de los senadores que siempre nos recibía, ¿verdad? Obviamente en California habían muchos hondureños presionando para que nos recibieran, ¿no? Para que escucharan los dos lados de la historia, no solamente el gobierno de Pepe o de Juan Orlando, sino también a la gente que estábamos en la calle en el proceso de resistencia. Entonces la conocíamos, pudimos platicar con ella varias veces, mostró siempre apertura a escuchar. Entonces sería una candidata, sería una presidenta que en el caso de ganar, ya tenemos nosotros canales de comunicación, como también lo tenemos con el señor Trump, pero en el caso de Kamala, digamos que ha habido una trayectoria interesante. Ella vino a Honduras con el tema del Call to Action. Ella tiene una manera de ver el tema de la inmigración distinta al señor Trump. Ella es la que encabezaba el paquete de Biden de traer empresas a Guatemala, Honduras, El Salvador para frenar la migración. Eso no avanzó, usted ya lo dijo muy bien en su inauguración de este foro. No avanzó tan rápido como que hubiéramos esperado. Kamala tenía, digamos, esa responsabilidad, traer empresas, inversión al Triángulo Norte, a México, para frenar la migración con empleo, con desarrollo económico, y no tanto con medidas coercitivas como un poco terminó siendo y como lo venía siendo el presidente Trump. Entonces, es una persona con una perspectiva diferente. Lastimosamente no tuvo el desarrollo que esperábamos que tuviera ahora como vicepresidenta, pero ahora por estas coyunturas de la política y de la vida se enfila muy probablemente a ser la candidata del Partido Demócrata. No la tiene fácil. Sí. Trump viene de sobrevivir literalmente un atentado a su vida. Lo ama el Partido Republicano, tiene el voto cerrado a favor de él, de la gente que va a votar por él. Y Kamala tiene que lograr mantener el voto demócrata, pero también lograr votos en la comunidad blanca, lograr levantar la emoción, lograr que la apoye Michelle Obama, que la apoye Barack, que la apoye Hillary, que la apoyen todas estas figuras que conocemos del Partido Demócrata. Y tiene para esto un mes para la convención demócrata y 3 meses para las elecciones. Es un tiempo corto, es una tarea difícil, pero bueno, si lo asume ella sabrá que tener una estrategia para eso. Hoy el candidato fuerte de Estados Unidos es Trump y las perspectivas políticas son Trump, y lo que está haciendo el Partido Demócrata es que siente que si hubiera sido Biden la derrota era garantizada. Con Kamala hay una estrategia de tratar de evitar que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, pero no será fácil, y Trump es un candidato muy fuerte. Vicecanciller, le escuché que como gobierno hay canales para, no digo yo para que haya una cercanía entre el gobierno de la presidente Castro y Donald Trump, pero sí hay canales para facilitar algún tipo de relaciones entre el Estado de Honduras y el candidato republicano. Sí, es interesante ver cómo en el primer gobierno de Trump, o sea, el que terminó justamente con la victoria de Biden, quien tenía ese protagonismo era la hija de Trump, ¿no? Ivania Trump. Y ahora es Don Jr., ¿verdad? Es como que ella ha dado un paso atrás y Don Jr. tiene una posición bastante amigable, bastante de cercanía, bastante de comunicación, y hay canales de comunicación con Don Jr. ¿Lo han tratado como cancillería? Como cancillería no le podría decir, pero sí sé que él está buscando acercarse a la presidenta, está buscando mantener comunicación, también ha buscado acercarse al presidente del Congreso. O sea, él ha expresado como Cancillería la relación como se maneja formalmente a través del Departamento de Estado, se maneja de manera oficial a través del embajador Bu y el canciller Reina,
pero Don, como un dirigente político, ha buscado hablar con dirigentes políticos del actual gobierno, con las más altas autoridades, con la presidenta Xiomara Castro, ha intentado establecer temas de comunicación porque, bueno, los republicanos sienten que están a punto de tomar otra vez el control de la Casa Blanca y están buscando establecer... Y el tema migratorio para ellos es importantísimo. Y además saben lo que implica el tema migratorio en el istmo centroamericano, donde el protagonismo, desgraciadamente, lo tenemos 3 países. No. O sea, nos volvemos una pieza clave para cualquier presidente futuro de Estados Unidos en materia migratoria. Bueno, Donald Trump tiene clara su estrategia, ¿no? Habla de deportaciones masivas, habla de control en la frontera, habla de militarización en la frontera sur. O sea, Donald Trump habla de cosas bastante claras y yo creo que ahí nadie se equivoca. Pero paradójicamente, canciller, ha sido en gobiernos demócratas donde más deportaciones hay. Si usted, es paradójico. Es paradójico, y si usted se acuerda de las primeras acciones que hubo en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que nos llenó de mucha esperanza, fue una visita del gobierno de los Estados Unidos con grandes empresas, ¿no? Vino Microsoft, vino Credomatic, vino Apple, vino Cargill, las principales vino Nestlé, vinieron empresas poderosísimas encabezadas por esto que Kamala Harris llamaba el call to action, o llama el call to action, que es el llamado a la acción, que es cambiar la perspectiva de Trump de la migración, como trayendo empresas y generando empleo. Eso no pasó tanto como se esperaba, y eso es una de las críticas que tiene Kamala Harris. Si usted mira unas declaraciones de Nikki Haley, que fue la embajadora de Trump en Naciones Unidas, con eso es que le pegaba a Nikki Haley, le decía a Kamala Harris, tenía un trabajo, dice, she had one job, dice, que era frenar la migración. Y eso fue lo que le puso Biden a hacer y no lo logró. Ese va a ser uno de los ataques en el caso de Kamala, sea la candidata, la van a atacar por ahí. Ahora, la verdad es que ya a partir de ahora, con esto que está pasando en Estados Unidos, tenemos que investigar a profundidad. Si esta mecánica de Kamala Harris, de cómo intentar frenar la migración en el Triángulo Norte, no era con la estrategia que lo hacía George Bush hijo, lo hizo Barack Obama, que anunciaban 7.000 millones en tantos años, 1.000 millones para este año, y que yo sepa, dinero así nunca vino de Estados Unidos en efectivo. Kamala cambió y dijo, bueno, intentemos que lleguen empresas de Estados Unidos al Triángulo Norte y a México. Ahora, no sé si a El Salvador han llegado, no sé si a Guatemala han llegado, no sé si a México han llegado, y en todo caso, el empresario que quiere venir a invertir en el Triángulo Norte mira las condiciones internas de cada país, porque no es que Estados Unidos le impone, estas 10 empresas van para Honduras, estas 10 empresas para Guatemala. No, cada quien decide dónde invertir. Por eso me gustaría contrastar si han llegado empresas a otras naciones de la región. Tiene razón, ven lo que pasa dentro de los países, pero también ven los incentivos que le da a su país, y ahí está la crítica que le hacen a la vicepresidenta Harris. Se había ofrecido que a las empresas que se interesaran en invertir en el Triángulo Norte iban a tener incentivos, ya sean incentivos fiscales, tema de subsidios y otras cosas que da el gobierno de los Estados Unidos. Por un tema burocrático, por lo que sea, eso no fue tan rápido. Lo que sí vimos fue un incremento en las inversiones de las empresas que ya estaban en la región, y las empresas que han llegado. Por ejemplo, la participación de Google en El Salvador viene más de un acuerdo privado ahí, más que un incentivo público. Las estrategias de dar dinero a los estados vienen del sector público, y lo que buscaba, como ya dijo usted, la vicepresidenta Harris, era incentivar a las empresas, pero los incentivos para que vinieran no han llegado, no llegaron, fueron muy lentos, y un poco las empresas se fueron desmontando de la estrategia y empezaron a buscar otras cosas. Bueno, voy ahora con esta parte de mis invitados. Es que ni siquiera formulo la pregunta porque es obvio la respuesta que voy a tener.
Ni un canciller, ni un vicecanciller me va a decir, nosotros nos decantamos por Donald Trump para que se convierta en el presidente de Estados Unidos. Y que tal que no gane, sino que sea la Kamala, o a la inversa. Que digan, nosotros nos inclinamos por Kamala Harris porque esa política exterior de Trump en sus primeros 4 años realmente nos asustó a todos por su actitud así contra la migración. Y que tal que gane Donald Trump. Por eso es que, a menos que el vicecanciller quiera decir si en lo personal se decanta por Trump o por Kamala Harris. No, nosotros somos muy respetuosos. En eso la Cancillería hondureña trata de mantener una posición, a diferencia de algunos comentarios o opiniones que vienen de allá para acá. Don Carlos Calix y don Hernán Argüello también nos van a dar su punto de vista sobre esto que está pasando en Estados Unidos, que es importante, si es que es como tema nacional, de dónde nos vienen casi 9.000 millones de dólares en reservas de allá. Aquí lo admitía un funcionario público recientemente, ¿qué pasaría con la economía hondureña si no tuviéramos esas divisas que nos llegan desde Estados Unidos, de los nuestros, de los que migran? Ya sabemos que es el principal nicho de las exportaciones que tiene el país. Ya sabemos a dónde fluye la mayor parte de la gente que migra de Honduras hacia Estados Unidos. Por lo tanto, lo que pasa allá nos conviene comprender y saber a todos acá. Así que después de la pausa, con el mismo tiempo que ha tenido el vicecanciller, quedo con ustedes, Carlos Calix y don Hernán Argüello. Atentos. El tráfico es presentado por Carrión, porque en Carrión siempre encuentras los mejores estilos, las últimas tendencias y lo que toda la familia quiere. Nos vemos en Carrión. Buenos días, son las 7:44. Así avanza el tiempo y el tráfico vehicular en el Distrito Central. Estamos ubicados específicamente a la altura del Boulevard Centroamérica, un tráfico vehicular sumamente pesado si usted se dirige hacia el sector también del Boulevard Juan Pablo II. Si usted viene de la colonia Kennedy, este es el tráfico vehicular que se va a encontrar a la altura de lo que es Hondutel y la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Repetimos, es un tráfico vehicular sumamente pesado, tómelo en cuenta, busque alternativas de vías aquí en la capital de nuestro país. Este es el tráfico vehicular, lo ha conocido usted a través de Frente a Frente. Pase usted un feliz día. Es presentada por la Curazao Cash. Solicita tu cash y por tu desembolso participa en el sorteo de 2 bonos de 1 año de combustibles gratis. Gracias por enviarnos su opinión. Alejandro Larios escribe, Kamala Harris ahora se posiciona como la líder del partido para enfrentar los desafíos venideros. Marjorie Calix, la retirada de Biden se produce en un momento crítico para el Partido Demócrata, que busca mantener la unidad y fortaleza de cara a las próximas elecciones. Karen Guevara, Kamala Harris, ha sido destacada por su trabajo en áreas cruciales como la reforma de la justicia penal, la lucha contra el cambio climático y los derechos civiles. Gracias, continúe enviando sus mensajes. Redes sociales fue presentada por la Curazao Cash. Solicita tu cash y por tu desembolso participa en el sorteo de 2 bonos de 1 año de combustibles gratis. ¿Saben cuál es mi percepción? Puedo estar equivocado, pero mi percepción, y ya lo van a ver ustedes por esos mensajes, es que los hondureños se decantan más por Kamala Harris. Es bien subjetiva, ¿verdad? Es pura percepción, porque es el peso que tiene Trump en Estados Unidos en este momento. Pero sé también lo que despierta en otra parte de Estados Unidos Donald Trump. Bueno, si hasta Hollywood le está pidiendo a Biden que se retirara. Hollywood siempre ha hablado para el lado demócrata. Hubo una carta donde varios actores y actrices les pidieron retírese, por favor, presidente. Cuando hace casi 4 años estaba decantado Hollywood a favor de Biden para competir con posibilidades de triunfo ante Trump y lo logró. Don Carlos Calix y don Hernán Argüello.
¿Qué piensan ustedes de lo que está pasando en Estados Unidos y las repercusiones que esto tiene en las relaciones con Honduras en caso de que sea Trump o que sea Kamala en caso de ser ungida por la convención que ganen la presidencia? Mucho gusto, don Renato Álvarez. Agradecerle la invitación a usted, a don Carlos Andino y un saludo al pueblo hondureño. El Partido Demócrata está en una crisis tremenda. El nivel de aceptación que tiene Joe Biden en este momento era del 38%. Para poner en contexto, Obama se reelige con un 48% de aceptación y Biden tiene un 38%. Trump, cuando pierde la reelección, tenía un 49% de aceptación. Por ende, al estar en 38% la aceptación de Joe Biden, el problema del Partido Demócrata no es solamente la elección presidencial, sino que están nerviosos porque aparentemente van a perder la Cámara de Representantes y van a perder el Senado también, porque hay 33 escaños del Senado que están siendo que están en disputa entre republicanos y demócratas. Por ende, una barrida republicana al Partido Demócrata no le convenía. Entonces ahora, en una manera ya como de salvavidas, tiran ahora a Kamala Harris, pero es decir, el nivel de aceptación de Joe Biden de tener un 38% es porque más que todo Estados Unidos en el plano económico han sentido demasiado fuerte la inflación y la economía de Estados Unidos ha sufrido mucho por la subida de las tasas de interés que han tenido que hacer porque tuvieron que imprimir mucho dinero durante el COVID. Sin embargo, también hablando de la inmigración, cuando hablamos de los números de deportados de Obama, él deportó mucha más gente que Donald Trump. E incluso en este momento Biden se está acercando al mismo punto de la gente deportada de Donald Trump. No, Obama deportó más gente que los Bush. Y también y Donald Trump también. Porque Trump vino después. Sí, pero sí. Igual Obama deportó más personas que Donald Trump. Así que Donald Trump. Que uno cree que tienen más inclinación con los migrantes. Luego Biden también está al mismo nivel de deportaciones que Donald Trump. Ahora, ¿quién de estos presidentes ha puesto en el mapa a Centroamérica? Por ejemplo, el Growth to the Americas fue una iniciativa de Donald Trump que lo dijo en Naciones Unidas en el año 2019. Se refirió Donald Trump en su discurso a la nación en lo que se llama el Estado de la Nación. En su última intervención invitó a Juan Guaidó de Venezuela para que estuviera presente. Fue el único invitado que recibió un aplauso de ambos partidos cuando estuvo presente ahí, porque Trump dijo que él iba a luchar contra las dictaduras en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y la última intervención, el último estado de la nación que tiene Joe Biden, no mencionó a Latinoamérica en una tan sola ocasión. Nunca mencionó a Latinoamérica. Entonces, claro, hay un programa que se llama América Crece, que impulsa a Donald Trump para que vengan las empresas norteamericanas al Triángulo Norte, a México, pero Honduras, este gobierno, ¿qué ha hecho para incentivar esa inversión? Cuando venimos nosotros como país, lo cual no tiene la culpa ningún empresario norteamericano, como país, Juan Orlando Hernández firma un tratado intentando traer la inversión y hace las famosas ciudades estas que vino el gobierno de Xiomara Castro y viene a deshacer las sedes, las zonas de empleo y desarrollo económico. Viene este gobierno a deshacer lo que está firmado por otro presidente. Entonces, si hay $1.000 millones dispuestos para Honduras para que venga a invertir una empresa, usted como empresario, el Departamento de Estado lo acaba de decir hace una semana, que incluso el canciller Reina dijo que no debía haber intromisión de parte de Estados Unidos, pero sí tiene una visión de decir que en Honduras no hay un buen clima para invertir.
Entonces, no es que no ha llegado el dinero a esos países, el dinero está. El empresario norteamericano es el que tiene miedo de venir a invertir al país. Eso es todo, pero el dinero ahí está. Fueron aprobados 12.000 millones de dólares para América Crece. No, pero es que yo nunca he visto en efectivo. Es cierto que Estados Unidos históricamente nos ha ayudado, nos ha prestado y nos ha condonado. Si ustedes recuerdan una condonación que hizo en los tiempos de Callejas, si mal no recuerdo, de 400 millones de dólares. Pero lo que prometió Obama, que uno pensaba que era en efectivo, si decían 7.000 millones de dólares, que se iba a repartir eso gradualmente entre los 3 países del Triángulo Norte, pero eso nunca ocurrió. Lo que hizo ahora la Kamala Harris es incentivar a las empresas, que el vicecanciller dice, con incentivos allá para que vinieran a invertir a la región. Ahora, por eso es que hay que investigar. No sé si es que han invertido en Guatemala, El Salvador, en México, no aquí, aunque me dice el vicecanciller que algunas empresas de Estados Unidos han, me dijo, doblado su inversión en el país, que ya estaban en Honduras. Eso sí ha pasado, a nivel de telecomunicaciones, de otras cosas sí ha habido un aumento. Si usted ve la página de Estados Unidos, ellos hablan de los logros del Call to Action, y justamente hablan de un incremento, pero es un incremento de las empresas que ya estaban, no de la atracción de empresas nuevas. Sí. Y ahí sí es debatible, ¿verdad? Si no han llegado empresas porque no se les ha dado incentivos allá, o es que no encuentran las condiciones para invertir en Honduras. Exactamente. Pero sí en El Salvador, sí en Guatemala o en México, y eso lo vamos a debatir, y el canciller, que bien que esté aquí, para que nos dé la información que tenga. Don Carlos Calix, ¿qué piensa de esto que pasa en el Partido Demócrata, en la elección de Estados Unidos en noviembre, y los alcances que tenga en nuestra región, ya sea la demócrata o el republicano ganando la presidencia? Definitivamente, Renato, es un anuncio monumental, me parece histórico, y claramente Honduras no puede dejar de lado y no puede dejar de ver lo que está pasando en Estados Unidos en este momento. Más que cualquier recuento histórico, lo que ha ocurrido en el 52 o en el 68, tenemos que ver el presente y lo que viene hacia el futuro, ¿no? Y el futuro cercano, estamos hablando después de noviembre, ¿no? Y lo que vamos a ver los primeros 3 meses de gobierno de cualquiera de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, sea demócrata o sea republicano. Ahora bien, directamente lo que está pasando dentro de los demócratas, yo creo que es un punto muy interesante lo que estamos viendo en este momento. Definitivamente, si una de las razones justificables para que deponga su aspiración, digamos, reeleccionista, en este caso el presidente Biden, tiene que ver por su edad o por el tema senil, yo creo que hay que analizar también otro componente sumamente importante, indistintamente de lo que se le quiera, digamos, entre comillas, achacar en cuanto a la edad. Hay gente mayor de 80 años con altísimas capacidades cognitivas que evidentemente podría razonar mucho mejor inclusive que uno de 30 o uno de 40. Así que yo creo que ese no es el condicionante general de la mayoría de la población, ¿no? Pero sí de manera particular, en este caso, con los puntos que usted ha mencionado en Italia o en diferentes partes, sí, ¿verdad? Sí. Que hemos visto ese accionar de Biden, ¿no? Confunde los nombres de los presidentes. A nivel cognitivo, esa es una realidad. Sí, sí. Ahora, si ese es el punto focal por el que está deponiendo, entonces va a surgir una posibilidad bastante enorme de acá a noviembre, donde Biden inclusive pudiera renunciar a la presidencia de la República. Y yo creo que sería la única forma y la única manera de que una presidenta en funciones pudiera competir de manera directa contra un expresidente del tamaño monumental de lo que representa en este momento en el mundo y en Estados Unidos, Trump. Que renuncie, porque los republicanos, hay sectores fuertes de los republicanos que le están diciendo al Partido Demócrata, si no tiene facultades para seguir en la carrera por la reelección, no tiene facultades para gobernar en este momento, tiene que renunciar a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden. Yo creo que sería una jugada muy interesante de los jefes de campaña de los demócratas, de manera particular, y creo que estaría dentro de uno de los principales escenarios. Yo no lo descartaría, obviamente, y de manera indistinta, lo que pueda representar la institucionalidad como tal, ¿no? Y un presidente que quieran que salga por la puerta de enfrente, me imagino que van a haber algunos juegos políticos importantes. Y miren, Renato hizo de entrada un anuncio para el título de este programa en función de lo que ha publicado ABC.
Y es lógico que ellos hayan publicado de esa manera ese titular, porque en otras palabras esto es un ajedrez político lo que estamos viviendo, y lo que estamos viendo no solamente en Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo y de manera particular en América, ¿no? Y esto claramente, reitero, es sumamente importante ver lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque no podemos tener un doble discurso, ¿no? Está muy bonito podernos decir que nos reunimos y que estamos de manera constante teniendo reuniones con ambos, digamos, potenciales aspirantes a la presidencia de la República de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿no? Una cosa es esas relaciones diplomáticas importantes y otra cosa son los actos que a lo largo de la historia repercuten de manera directa en Honduras. Mire, cuando uno está estudiando los primeros años en la universidad y empieza a analizar temas económicos o macroeconómicos, los profesores de economía política, de globalización, de macroeconomía, lo primero que de entrada le dicen a uno es: lo que está pasando en Estados Unidos es algo que nosotros tenemos que estar viendo de manera constante. Porque un resfriado en Estados Unidos es acá casi una hecatombe física, ¿no? Una situación muy compleja a nivel corporal, si lo viéramos desde este punto de vista, de lo que representaría para Honduras. Entonces, no podemos primero pelearnos con el hermano mayor o no podemos pelear con el más grande, si realmente se necesita de ese más grande. Y en este momento, de manera particular, yo sí creo, Renato, que lo que está por ocurrir, lo que estamos viendo, lo que ya estamos viviendo en este momento histórico, es prácticamente casi una serie política en vivo de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Prácticamente un House of Cards es lo que estamos viendo, en una realidad latente que directamente va a impactar a Honduras, y desde ya lo está haciendo, ¿no? Así que yo particularmente diría, Renato, que los datos sí son importantes, que la información es fundamental, y Renato ha hecho una mención muy importante, ¿no? Y presentó datos hace un ratito, y vio y puso y expuso ante la opinión pública hondureña cuáles son los datos y cuál es la tendencia que probablemente va a ocurrir dentro de la convención demócrata. Sin embargo, hay algún antecedente importante donde hubo alguna, digamos, convención negociada, donde de alguna manera, Renato, eso podría impedir cualquier fricción al interno de los demócratas para poder llegar con mayor fortaleza a competir a Trump, ¿no? Y reitero, yo creo que la siguiente jugada tentativamente sí podría ser tener a una presidenta en funciones combatiendo de manera directa a un expresidente con un nivel de popularidad altísimo y que obviamente es un sobreviviente impresionante, no solamente por el atentado de hace una semana. ¿Cómo estaban los números, Renato? Solamente para comentar, ¿cómo estaban los números? Claro. A ver, hasta el 20 de julio, o sea, estamos hablando recientemente, antes de que se hiciera el anuncio, el sábado, y que se analizaba la posibilidad de que tanto Kamala Harris como también Hillary Clinton o en algunos casos Michelle Obama pudieran competir y entrar al ruedo. Claramente y de manera específica, como usted lo ha mostrado, Harris es en este momento la virtual candidata, ¿no? Ese es un hecho. Pero Ione Monilares ha hecho un anuncio que me pareció sumamente interesante. ¿Quién podría acompañar esa fórmula a nivel vicepresidencial, ¿no? Y Whitmer creo que es sumamente interesante como un hecho histórico, ¿no? De tener a dos mujeres compitiendo contra un republicano, reitero, de la talla de Trump, ¿no? Así que se vienen cosas sumamente interesantes. Yo creo que no podemos descartar eso. De manera particular, Relaciones Internacionales de Honduras tiene que ser muy cautelosa en todos los sentidos por las relaciones diplomáticas, pero también tener consistencia, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental para que el país pueda avanzar, sobre todo por lo que representa Estados Unidos para Honduras. Justamente eso que representa a Estados Unidos desde la perspectiva de los migrantes hondureños, de las remesas que vienen de allá, hace que el Estado de Honduras maneje con cautela el devenir político de los Estados Unidos, porque así como Kamala Harris puede dar la sorpresa y si es nominada a convertirse en presidente de Estados Unidos, igual tiene todas las posibilidades Donald Trump. E indistintamente del temor que genere Donald Trump, si gana la presidencia de Estados Unidos no va a perder esos nexos
que tiene históricamente con estos países. O sea, por lo tanto, estos países están obligados a tener prudencia y cautela pensando en el devenir político de Estados Unidos ya en 3, 4 meses, con demócratas en la presidencia o con republicanos. Estamos en el puntito, ¿cuánto han invertido los empresarios estadounidenses en esta administración de Joe Biden en el Triángulo Norte? Fíjese que justamente, y no porque nos esté escuchando, sino porque es el tema, y va a ser el tema, uno de los temas centrales en esa campaña, que tiene que ver con Honduras, es que históricamente Estados Unidos, ya lo dijeron aquí varias veces, ha prometido mucho, ¿no?, en el tema de migración, y cada vez que ha aumentado la parte migratoria ha prometido más cosas. En el gobierno del presidente Trump se prometió mucho, en el gobierno de entrada del presidente Biden se prometió mucho. Los resultados, un poco por eso es que Trump un poco repele a Bukele y pasa esto, ¿no?, que la migración no se ha reducido como se ha esperado. Sin embargo, Honduras tiene datos importantes que estoy seguro van a salir en el debate de republicano-demócrata, y ustedes lo van a ver. Honduras pasó de ser el segundo país de mayor cantidad de afluencia de migrantes a ser el 7º o 8º en este momento, con una reducción importante de la cantidad de hondureños al llegar a la frontera sur. Los republicanos le van a tirar a Kamala Harris diciendo que no logró traer las empresas que dijo que iba a traer. Sin embargo, ella le va a decir, un poco los datos que yo le acabo de mencionar, que sí se aumentó la capacidad de estas empresas norteamericanas de inversión en el país. Reinversión y de aumentar su capital en los países. Eso es un poco lo que le decía la abogada Moncada la semana pasada que usted la tenía aquí, que el informe que habían presentado un poco era extraño, porque al final ellos eran también los que estaban en una política de crecimiento de inversiones para frenar la migración. Entonces, esos datos, que no es cierto que esté Honduras por fuera, sino que en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, El Salvador, Guatemala y México, ha habido un aumento de la inversión. Y ahorita, por eso le digo que parece que no estaban escuchando, acaba de tuitear Nicholson, que dice, desde que la presidenta Harris lanzó en Centroamérica el Centroamérica Adelante, que decía también aquí el señor, el año pasado el sector privado ha comprometido más de 5.2 mil millones de dólares hacia el crecimiento económico inclusivo en El Salvador, Guatemala y Honduras. Más de 55 empresas y organizaciones han realizado inversiones en estos países. ¿Mostrar más? ¿Qué es lo que sigue? Sigue Brian Nichols. Bueno, pero de estos 5.000 quiero leer atentamente esto. Desde que la vicepresidenta lanzó Centroamérica Adelante el año pasado, el sector privado ha comprometido, el sector privado de Estados Unidos, a eso se refiere Brian Nichols, ha comprometido más de 5.200 millones de dólares hacia el crecimiento económico inclusivo en El Salvador, Guatemala y Honduras. Más de 55 empresas y organizaciones han realizado inversiones en la... Ahí tiene que haber más, hombre. En la región sí, pero tiene que haber... Bueno, sigue. En la región, solo una palabra más en la que sigue. Ahora, para que vea usted que va a ser un tema importante de la campaña, que ellos lo que están diciendo, porque además Nicholson es el gobierno demócrata que está buscando un periodo más, está destacando el esfuerzo logrado, que son ellos son 5.2 billions, ¿no?, que son 5.2 mil millones. Honduras, ahí, y yo les adelanto desde ahora, va a ser levantado en algunos discursos y en algunos talking points del Partido Demócrata como una experiencia de éxito, ¿verdad?, entre el lado de Kamala, por la reducción de los migrantes y por los buenos diálogos que hemos tenido. Honduras pasó, como les decía, de ser el segundo país con más gente en la frontera sur de los Estados Unidos a estar hoy en el 7º o 8º. Entonces, se podría decir que está funcionando la estrategia, ¿no? Vamos a ver, es que los datos que yo he tenido hasta ahora es que somos el principal, y si no el principal, el segundo expulsor de connacionales hacia los Estados Unidos. Lo fuimos. Entonces, usted viene y me sale con los datos, que ya no lo somos, que en este momento, actualíceme esos datos, esos datos van semana por semana, mes por mes, son bimestrales, son trimestrales, porque me dice que en este momento
ya no somos el primero ni el segundo país, sino el séptimo país de connacionales que migran hacia la frontera sur de Estados Unidos. Aquí le voy a pasar que justamente estaba platicando aquí en la pausa con nuestro embajador Javier Bu, y me pasaba una tabla que se la comparto al equipo de producción para que la podamos ver, por favor. Que justamente eso nos va a poner a nosotros en ese debate, porque al final, como le digo, usted sabe que en campaña uno trata de fortalecer el lado donde su contrario le va a pegar, ¿no? Y como la vicepresidenta Harris sabe que ella era la responsable de esto, va a tratar de mostrar resultados. Claro. Y ahí se van a mostrar algunas cifras que son... Y los otros criticándole que su política en esta región no dio resultados. Y si usted se fija en el lenguaje de Nicholson, habla de 5.2 mil millones comprometidos. Está hablando, por si le sacan de que correcto. Está hablando de un poco más de 5 mil millones de dólares. Sí. Está hablando de un poco más de 5 mil millones de dólares. Y Honduras. Pero sí me gustaría realmente que el gobierno hondureño explicara de esos 5 mil millones de dólares comprometidos por inversores privados de Estados Unidos en el Triángulo Norte y México, ¿cuántos se han comprometido a invertir en el país? Porque se trata de 5 mil millones de dólares comprometidos. ¿Con cuántos se han comprometido en Honduras? Fíjese que es interesante... que como le digo, aquí estuvo la abogada Moncada y hemos estado nosotros en otros foros, y un poco eso era lo que decíamos, ¿no? Que nos parecía extraño el informe de la Embajada de los Estados Unidos cuando el tema de atracción de inversiones, y lo estábamos trabajando con ellos, ¿no? Entonces era como raro que se desmarcaran de tal manera en el que pareciera como que son un agente exterior, cuando realmente Estados Unidos ha hecho promesas, ha hecho estrategias, ha hecho trabajado de manera conjunta con este gobierno para justamente traer inversiones. Y que la gran vocera de esto era Kamala Harris, que la semana pasada era la vicepresidenta de los Estados Unidos, pero que hoy está en el centro del debate por el anuncio del presidente Biden. Miren, y ya voy. Y no descarten nadie, aunque parezca improbable, no descarte nada, porque ya forma parte del debate político interno de Estados Unidos, en que obliguen a Joe Biden a renunciar a la presidencia de Estados Unidos. Así que ya escucho voces pesadas en los republicanos. Cuando digo pesadas, no me refiero a la personalidad de ellos, sino voces fuertes en el liderazgo de los republicanos diciendo que si no tiene facultades para seguir su carrera hacia la reelección presidencial, no tiene facultades para seguir gobernando Estados Unidos. Y están pidiendo que renuncie, y obviamente, ¿quién sucedería a Joe Biden si renuncie? Kamala Harris. Yo no sé si esto le conviene a Kamala Harris terminar la administración de Joe Biden o no, porque de cometer un desliz siendo presidenta, ahí tiene vedada la presidencia de Estados Unidos para un siguiente periodo. Por favor, y ya vamos a presentar cuadros y más datos para contrastar toda esta información, por favor. Eso es fundamental, poder contrastar, ¿no? Y yo creo que es muy importante hacerlo, precisamente porque se nos está notificando acá de manera pública de que ahora seríamos el séptimo país, creo que en América Latina, decía en todo caso, ¿no? En el mundo, de todos los que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Ahora, ¿comparado con qué? Porque hay que analizar algunos casos. Eso significaría, primero, que se ha reducido el número de hondureños que está saliendo, uno, o sigue saliendo la misma cantidad de hondureños, un poco más, y comparado con el resto de los países, es que pasamos al séptimo lugar. O sea, son preguntas que tenemos que hacernos. O sea, que estén migrando más de otros países. Lógico, o sea, es un tema. Entonces, que hay que por eso nosotros bajamos al séptimo. No tiene ninguna lógica, porque entonces tendríamos una explosión de migrantes. Sí, en la frontera sur. A ver, vamos pasito a pasito. No, pasito a pasito vamos a ir. Bueno, esos 7 millones de venezolanos, casi 8 que están por todos lados, suman y representan, por supuesto, una cuota de migrantes muy importante que está llegando a la frontera estadounidense, ¿no? Ese es un hecho. Pasan por acá y lo vemos. Entonces, estamos viendo que se ha desbordado con un país específico el número de migrantes. Eso no significa que los migrantes hondureños han disminuido, no han salido. A ver,
Ahí tenemos los cuadros. ¿Quiere que presentemos los cuadros? Sí, Pero solo una quiero cosa es mencionar. la comparación, una cosa es lo que usted quiera poder instalar aquí en este programa. No. Y ha disminuido. Mire, solo lo voy a decir, de octubre del año pasado, la cantidad El que estaba en uso de la palabra era yo. Y una Sí, de las cuestiones pero de la semana- Escuchemos este dato, pero Carlos. está manipulando la información. Que le va a servir de insumo, le va a servir de insumo. Eso no es manipular. Le va a servir de insumo este cuadro. A ver, venga, Ok, veamos. vicecanciller. Mire, si pone la tercera tabla, por favor, que es la que está en la última, que es la más fácil de ver ahorita, después podemos ver las otras. Usted puede ver que en octubre del año pasado, aprehensiones y retornos de hondureños estaba en 21.818 y en junio está en 8.964. O sea, es menos de la mitad. O sea, sí ha habido un decrecimiento importante, no solamente en la cantidad de hondureños en la frontera sur, sino en la cantidad de aprehensiones y en la cantidad de retornos. Ahí lo dejo para que usted prosiga. Y con todo gusto vemos el dato y lo vamos a ver y lo vamos a revisar con mayor profundidad. Como todos los datos macroeconómicos que representan al gobierno, a y a los gobiernos centroamericanos. Porque es muy importante mencionar esto, Renato. Estamos hablando de un tema geopolítico, no únicamente de Honduras con Estados Unidos, sino la representación del Triángulo Norte, ¿no? Y lo que pueda representar. A ver, fíjense los términos que se han utilizado de manera inicial referente a esto, ¿no? Extraño el documento del Departamento de Estado, ¿no? O sea, son términos que se han utilizado y eso no es manipulación, es una opinión suya en este caso, ¿no? No obstante, una cosa es lo que los datos realmente nos demuestran y otra cosa es la realidad, lo que estamos viviendo, ¿no? Trabaja con una encuestadora. A ver, pero eso es un ¿Usted detalle. trabaja en eso, poner datos? Precisamente, vamos a revisar estos datos con mayor detalle y claramente vamos a poder emitir dos comentarios. Uno, que ratifiquen la información que está efectuando el gobierno y dos, que podría ser todo lo contrario, porque ese es el tema de la objetividad con rigor científico, ¿no? O sea, yo no puedo venir acá y exponerme de manera pública y decirlo, Renato, de esta manera, de manera, digamos, irresponsable y decir que los datos del gobierno son errados en su mayoría. Por supuesto que no. Hay algunas cuestiones donde han habido algunos avances interesantes, como hay una cantidad enorme de indicadores en términos generales, que yo puedo citar al menos de 44, 4 que de manera particular son fuertes, y esos de 44, 40 que deben de revisarse. O sea, es una cosa que hay que mencionarla, Renato. No solamente se trata de venir con retórica y armar un relato muy bonito de las cosas que pueden suceder o que están pasando, ¿no? Estamos hablando de realidades, ¿no? Y la realidad macroeconómica del país no es la más adecuada. A ver, pero es que... Usted trabaja en macrodatos, mire los datos, están los datos. Precisamente por eso. Si quiere pongamos la segunda gráfica, solo para poner el comparativo, ya que está hablando comparado a qué. La segunda, por favor. Arriba. Esa es la tercera, la segunda. La segunda, esa es la primera. Estos son datos del gobierno de los Estados Unidos. Obviamente ahí está en papel embretado nuestra embajada, pero la que están de varios colores, las líneas, que está arriba de esa que tiene ahí, la va a poder ver. Arriba. Más abajo, ahí está. Esos datos, esas diferentes líneas son los comparativos de las detenciones y aprehensiones. Céntrenla, por favor. Del 2020 al 2024. La línea roja, que fue la peor, fue el año 2021. La línea amarilla fue el año 2023. Y si usted ve la línea verde, es el año 2024. O sea, hay una tendencia a la baja en la cantidad de hondureños en la frontera sur de los Estados Unidos, y una tendencia a la baja en las aprehensiones y una tendencia a la baja, por tanto, en las deportaciones. Estos son datos. O sea, no sé por qué el señor Cáliz quiere venir a contradecir la narrativa, diciendo que no quiere que se diga que en efecto la política interna del país y la política de evitar una migración tan masiva está dando resultados. Yo le digo y le adelanto desde ahora, estos datos, junto con el dato que acaba de publicar Nicholson de la cantidad de inversión,
van a tener un papel relevante en la campaña de Harris porque ella tiene que demostrar logros y uno de esos logros justamente es como estas inversiones. Y le tengo el dato, Renato. Dice, bueno, lo que quiere decir esto es que en el año fiscal vamos a tener un 30% de reducción comparado con el año pasado en el nivel de flujo de migrantes de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Y el call to action de esa cantidad hasta hoy en Honduras se han invertido 545 millones de dólares en Honduras del call to action, como le digo, de empresas que ya estaban. Ya estamos hablando de otro tema, vengamos aquí al set, por favor. Entonces, dice aquí, Banco La FICE, en diciembre del 23, anunció un nuevo compromiso de canalizar 4 millones en préstamos adicionales para pequeños agricultores por medio de USAID. O sea, está Call to Action, que es la parte privada, 545 millones invertidos desde que Kamala lo anunció en Honduras, USAID a través de la FICE con préstamos a pequeños productores, el programa de empoderamiento de la mujer PASE con la compañía GAP ha provisto capacitaciones para 2.000 mujeres en Guatemala y 2.000 mujeres en Honduras para prepararlas para la instalación de la empresa, que por eso dicen, o sea, aseguran que no lo han hecho porque están capacitando a la gente. Y Cargill continúa ampliando su presencia en Guatemala y en Honduras con programas que actualmente están trabajando con 18.000 niños y más de 4.500 agricultores. Esos son los datos del Call to Action. Esos son los datos que va a presentar Call to Action como los resultados de la gestión de Kamala. O sea, yo más allá de decirle con quién vamos o quién no, porque yo creo que ahí es una decisión del pueblo de los Estados Unidos, le quiero dejar claro aquí en el programa que Honduras va a tener un papel importante en el discurso de Kamala porque nosotros éramos como la tarea de ella. Entonces vamos a dar resultados que también al gobierno de la presidenta Xiomara Castro le van a venir bien, porque si lo dice la campaña en Estados Unidos va a tener un impacto importante en el país. No, estamos totalmente claros. Ya voy con ustedes, solo tengo que ir a una pausa comercial. A partir del anuncio de que la vicepresidenta de Estados Unidos prácticamente es la potencial candidata de este partido en las elecciones generales de noviembre para competirle a Donald Trump, y que Kamala Harris fue delegada por Joe Biden para hacerse cargo de frenar la migración en el Triángulo Norte de Centroamérica, yo estoy seguro que la estrategia de los demócratas a partir de ahora será que los resultados son evidentes, que ella sí trabajó, porque desde ayer la comenzaron a atacar los republicanos, que a pesar del mandato que le delegó el presidente Biden, ella no hizo nada por la región. Los demócratas y sus estrategas van a salir diciendo, no es cierto lo que están afirmando los republicanos. De hecho, miren lo que Brian Nicholson, por favor, si ponemos ese mensaje de Brian Nicholson otra vez, está diciendo, ya como para contrarrestar lo que están afirmando los republicanos de Kamala Harris. Ya estamos en pleno juego político ahora que se ha convertido en centro de la política de Estados Unidos, la Kamala Harris. Por favor, tienen el de Brian Nicholson. Desde que la vicepresidenta lanzó Centroamérica Adelante el año pasado, el sector privado ha comprometido más de 5.2 mil millones de dólares. Está hablando un poco más de 5 mil millones de dólares hacia el crecimiento económico inclusivo en El Salvador, Guatemala y Honduras. Más de 55 empresas y organizaciones han realizado inversiones en la región. Es decir, yo sí tengo que admitir que de estos 5.500 se han comprometido en Honduras. Sí. El resto tiene que haberse comprometido. Todavía no. O sea, no están comprometidos. O sea, la idea es que en Honduras ya están aplicados esos 545. O sea, esos son comprometidos. Ah, ok. En Honduras eso ya son una realidad, digamos. Y este es el otro puntito, saber cuánto se ha comprometido. Ah, exacto. ¿Qué porcentaje de esos 5 mil millones de dólares se ha comprometido para los 3 países centroamericanos? Claro. ¿Sí? Ese es el otro puntito a verificar e indagar. Miren, interesante. El solo anuncio de que esta señora puede ser la candidata de las demócratas, miren cómo repercute en el país. Y eso es positivo, sí. Renato, me parece muy interesante y uno debe de ser muy honesto en este sentido, de decir, bueno, si las cosas están marchando tan bien y tan espectacular, entonces no debemos de cambiar la ruta, ¿no? En ese sentido.
Eso significaría, Renato, que toda esa inversión espectacular, se nos menciona y que ya está aquí en el país y que la aplaudimos espectacularmente, viene del primer mundo y viene de un país que evidentemente siempre le apunta al capitalismo como principal elemento sustentador de la economía y del desarrollo mundial. Entonces eso me parece a mí fundamental, ¿verdad?, que desde el gobierno se pueda reconocer claramente lo que representa un país que defiende las libertades y de manera particular las libertades económicas. Entonces, en este sentido, si vemos estos datos, por supuesto, de manera positiva, seguir pensando que esa es la ruta y ese es el camino adecuado. Pero aquí hay mucho que decir, es que se trata de reinversión, se trata de reinversión. Ahora, aquí debemos seguir trabajando y creando condiciones para que venga más inversión, para que haya más inversión local y venga más inversión. Ahora, miren, puntito clave va a ser saber de los 5.000 millones de dólares del sector privado estadounidense comprometidos en esta administración de Joe Biden con los 3 países del Triángulo Norte de Centroamérica, ¿cuánto se ha comprometido el sector privado estadounidense con El Salvador, cuánto con Guatemala y cuánto con Honduras? ¿Y por qué? Bueno, es parte de la política de ellos, frenar la migración con inversión. Ver si podemos superar, que ya lo decía muy bien Renato, esa mala costumbre que hemos tenido de esos grandes ofrecimientos que no se concretan. Totalmente. ¿Usted se acuerda de la reciente Alianza para la Prosperidad y del fondo que se hizo hace 10 años, que eran los famosos 7.000 millones? Cuando uno ve los datos, pues los datos se ven que se reflejaron en reinversión de las empresas y en algunos programas de cooperación. De fondo, ¿cuál es el tema aquí? Porque más allá de lo que Honduras pueda presentar, que me parece que es un buen ejercicio que la Cancillería presente junto con la embajada que tenemos en D.C., con el embajador Wu, ¿cuáles han sido las pláticas? Hay que decir que esto es un tema de fondo para Estados Unidos. Por una parte tenemos a un candidato, que es el expresidente Trump, que plantea una política bastante coercitiva, en la que uno de los acuerdos famosos que hizo con Juan Orlando Hernández fue que Honduras se declarara tercer país seguro, o sea que la gente pudiera pedir asilo en Honduras y que hubiera un proceso de militarización en la frontera sur. Y otra cosa es que cuando se hace la campaña de Biden y Harris, se propone que van a cambiar profundamente la estrategia, y que ese cambio de la estrategia era que no iban a poner tanta militarización en la frontera, sino que iban a generar empleo de manera masiva. A 3 años, más allá de esos 545, que es un poco el promedio entre Guatemala y El Salvador y Honduras, lo que dice Nicholson es la promesa de, o sea, que el plan no tiene hoy los resultados pero que vienen, ¿no?, que va a pasar. Y uno de los más beneficiados obviamente somos nosotros, ¿no? Porque sería una fuerte inversión. Sí. ¿Cuál es la propuesta de los demócratas cuando era candidato Biden y Harris en la fórmula de hace 3 años? Vamos a parar la inmigración con empleo en los países. Esa era la propuesta. Y hoy va a ser la bandera de ella otra vez. Entonces lo que tiene que demostrar es que hubo un proceso de... Pero fíjate en el verbo utilizado. Pongamos eso de Brian Nichols, y tengo que ir a la pausa y luego vendría con Hernán Argüello. Dice, desde que la vicepresidenta lanzó Centroamérica Adelante el año pasado, el sector privado ha comprometido, ha comprometido. O sea, no es que ya el dinero o la inversión está, pero ha comprometido. Si dice, utiliza el verbo comprometer, ha comprometido más de 5.000 millones de dólares. A esta altura ya debemos tener claro cuánto ha comprometido por país. Por país, que ese es el dato que habría que conocer. Ahora, miren, en esto hay que estar claro, solo hay que recordarse de los 60. Yo soy de los que creo, salvo que me demuestren con estadísticas que estoy equivocado, que el proyecto más fuerte que los Estados Unidos ha hecho para esta zona y para América Latina es la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso, que tenía como objetivo principal fortalecer mediante reformas financiadas con la participación de Estados Unidos las posiciones... No. Es que Kennedy llegó a la presidencia de Estados Unidos ¿en qué año? ¿Recuerdan? 60 y... Kennedy, 61. John Fitzgerald Kennedy,
propuso en 1961 un programa de ayuda económica y social para la región denominado Alianza para el Progreso. Este se propuso mejorar las condiciones sanitarias, ampliar el acceso a la educación y la vivienda, controlar la inflación e incrementar la productividad agrícola mediante reforma agraria. Y cuando uno lee libros de ese momento, libros de historia de ese momento, por ejemplo, Alianza del Progreso de Estados Unidos y Honduras, ve uno cómo surge la colonia Kennedy. Ve uno inclusive reformas y políticas en el agro de Honduras, en los tiempos de Pajarito, que tenía que ver con la influencia de la Alianza para el Progreso. Si yo he visto un programa de Estados Unidos fuerte que impactó, lástima que mataron a Kennedy, lástima que mataron a Bobby Kennedy, porque venían ellos de impulsar y sacar del hoyo a Europa después de la Guerra Mundial también. Estados Unidos apostó con inversiones y con mucha ayuda a hacer flotar a Europa y lo logró. Luego se metieron con esta región y la etapa clara fue la de John Fitzgerald Kennedy. Después yo he visto ayudas, no puedo negarlo, he visto condonaciones de deuda, he visto asistencia de Estados Unidos, pero un programa con repercusiones claras desde Estados Unidos para América Latina y especialmente para nosotros acá en Centroamérica, es la Alianza para el Progreso. Hay que analizar históricamente lo que representaba eso, solo permítame. Sí. A ver, ¿qué equipo tenía el expresidente Villeda Morales? Tenía un gabinete que impulsaba justamente ese crecimiento, crearon todas las condiciones necesarias y habidas por haber, indistintamente de la cantidad de dinero que había destinada precisamente para Honduras. Y lejos de eso, esa cantidad de dinero que llegaron a Honduras desde el 58, el 61 hasta el por lo menos 65, que fue casi de manera constante, eran dineros que llegaban al pueblo y que la gente evidentemente lo sentía y lo vivía y lo palpaba, porque se empezó a generar institucionalidad, se empezaron a crear instituciones que no existían antes de 1958. Entonces, cuando usted empieza a generar, a ver, primero, una estructura jurídica importante que da sobre todo derechos de propiedad, a ver, eso es un elemento fundamental para poder atraer inversiones. Y eso fue lo que se inició en aquel momento, lejos de las buenas relaciones comerciales y de las relaciones personales que tenían ambos presidentes, Kennedy como Villeda. Lejos de todo eso, había todo un equipo, todo un engranaje, todo un gabinete de altísimo nivel, en su mayoría, que se encargó justamente de gestar las condiciones para atraer esas inversiones. Ahora, usted está en función de historia, ahora hablemos de presente, y la pregunta queda clara, ¿no? Si en este momento, si hace 10 años, si hace 12 años, si hace 25 años, teníamos el equipo en cuanto a gabinete, presidencia de altísimo nivel, con la capacidad suficiente para poder generar ese Estado de Derecho y generar sobre todo, Renato, un elemento fundamental que necesitamos tener los hondureños sumamente claros, son los derechos de propiedad. Si en ese momento, hace 60 años, si hace 25 años y si actualmente contamos realmente con eso, entonces esos dineros, esa cantidad de dinero que se ha comprometido, que es el término correcto que se ha utilizado en este momento, porcentualmente va a venir en altas cantidades. Primero, a Guatemala, fíjese el orden que pusieron, ¿no? Si es El Salvador, Guatemala u Honduras, o si es Guatemala, El Salvador u Honduras. O es Honduras, Guatemala, El Salvador. ¿Ya? Entonces, sí, claro. Eso hay que analizarlo. Eso hay que analizarlo, claro. Después de la pausa comercial, no sé si vamos a tener estos datos ahora mismo, pero yo les aseguro que esta temática va a dominar el panorama de aquí a las elecciones en Estados Unidos. Continuamos dando lectura a su opinión. Ochoa escribe, siendo la reina de color, tendría que esperar el primer movimiento de Donald Trump para identificar la estrategia a seguir contra el blanco. Algo cierto, el presidente que llegue a Estados Unidos, las políticas hacia América Latina serán las mismas, simplemente como el patio trasero. Samuel Carballo, Kamala será presidenta, logrará restablecer el apoyo a los demócratas en estados como Michigan y Pensilvania, que son por lo que ellos están apostando. Joseph escribe, los presidentes son seleccionados, no elegidos, frase de Franklin Roosevelt. Arged
Bueno, envía una fotografía. Pedro, Kamala Harris puede continuar las políticas progresistas iniciadas por Biden, asegurando la estabilidad y progreso en temas como el cambio climático y la justicia social. Luis Enrique, su liderazgo puede revitalizar la democracia estadounidense, promoviendo una mayor participación ciudadana y transparencia en el gobierno. Emanuel escribe, la presidencia de Harris marca un hito histórico, siendo la primera mujer y persona de origen sudasiático y afroamericano en ocupar el cargo, inspirando a futuras generaciones. En Honduras, muerta la reina, Xiomara impuesta a la reina Rixi, escribe un televidente. Silvia Raudales Harris es conocida por su apoyo a la tecnología y la innovación, lo que puede impulsar el crecimiento económico y la competitividad estadounidense, escriben los televidentes. Usted también puede opinar, hágalo a través de nuestras cuentas. Redes sociales fue presentada por la Curazao Cash. Solicita tu cash y por tu desembolso participa en el sorteo de 2 bonos de un año de combustibles gratis. ¿Tenemos algún elemento nuevo, vicecanciller? No. Si no, vamos con don Hernán Argüello. Sí, yo me refería con usted, licenciado Renato, en este tuit que puso el licenciado Reina, el canciller, que dice, con relación al informe del clima de inversiones de 2024 presentado por el Departamento de Estado sobre Honduras, reafirmamos firmemente nuestra posición de principio de rechazar y condenar todo informe unilateral emitido por un Estado sin la autorización de otro. Ahora, yo a lo que me refiero y que hablaba y que coincido con el licenciado Cálix, es que el Departamento de Estado, o sea, si el dinero está, Estados Unidos quiere poner dinero sobre la mesa para que para evitar la ahí está el error. Sí, ahí está el error. Sí. No, la estrategia de ellos cambia. No es poner dinero sobre la mesa, no es entregarle 1.000 millones a la tesorería de Honduras o con Guatemala, El Salvador. Es decirle a sus empresarios, necesitamos que ustedes inviertan en esos 3 países, van a tener incentivos fiscales para que con las empresas nuestras allá se genere empleo y no se venga ese flujo migratorio. Así es. No son dólares en efectivo. Y es a empresas norteamericanas para que vengan a invertir a Honduras. Claro. Sin embargo, el Departamento de Estado emite un comunicado donde dice que el clima de inversión en Honduras no es viable. Entonces, eso es lo que rechaza el canciller Reina. Pero el Departamento de Estado, si Estados Unidos está poniendo el dinero sobre la mesa para los empresarios norteamericanos, también tienen que ver si en Honduras existe un clima de inversión para que no los vayan, como decimos con Cáliz, aquí a extorsionar y que exista una buena viabilidad para que Honduras utilice bien esos fondos. Vamos a ver, es que no es que Estados Unidos le pone dinero en la mesa a los empresarios, no, los incentiva a que inviertan acá en la región. Allá ellos deciden, tampoco que les ponen un lazo o una soga al cuello para que inviertan a huevos, como decimos. Ellos analizan las condiciones de los 3 países y dicen, aquí nos conviene invertir porque quieren rentabilidad, pues no quieren exponer su dinero acá a perder. Sin embargo, es interesante cómo cambia la retórica, ¿no?, y el enfoque según el momento político, ¿no? La semana pasada era un ambiente muy diferente al que es hoy, como ya lo dijo Renato, por la posibilidad de que Kamala Harris sea la candidata del Partido Demócrata. Hoy seguramente se va a hablar del éxito de Honduras de reducir el flujo migratorio, ¿no? Porque sea o no sea por la inversión o no de las empresas o por esto o lo otro, ese dato de la reducción del flujo migratorio sí es concreto y es fácil de verificar. Se hace con la Embajada de los Estados Unidos, con el Departamento de Estado, y eso al Partido Demócrata le va a servir. Si Kamala Harris es o no la presidenta de los Estados Unidos, podría cambiar o no el espacio con el tema migratorio, pero estos 100 días que faltan para las elecciones van a servir sobre todo al gobierno de la presidenta Xiomara Castro para mostrar datos que son importantes, que lastimosamente no tienen o han tenido la proyección que quisiéramos que tengan, ¿no? Pero si lo dice Kamala Harris, si lo dice Nicholson, si lo dice eso, el otro, va a ser una oportunidad para mostrar esos datos, más allá de lo que pueda pasar en la contienda, que como ya dije es algo interno de los Estados Unidos. Una cosa que
que yo difiero con el señor Calix es que primero me dijo a mí que no había que hablar de historia, pero ahorita se voló una interesante tesis cuando habló de Pajarito y de Kennedy, porque la historia es importante, no hay que descartarla, pero hay un dato que no estoy de acuerdo, que él dice que es por un tema del gabinete de Pajarito. Y puede ser que haya sido un gabinete, no, eso podríamos debatirlo, pero es que la Alianza para el Progreso de Kennedy no solo benefició a Honduras, benefició a Bolivia, a Venezuela, a Brasil, a Argentina, a Costa Rica, a Perú, a Chile, a Colombia. Y porque era una decisión del gobierno de los Estados Unidos, sea como haya sido el gabinete que hayan tenido cada uno de estos países. Lo importante es la decisión de los Estados Unidos de poner esa cantidad de dinero, que ahí sí era una transmisión de fondos directo a los estados para programas de desarrollo. ¿Qué es lo que está haciendo la presidenta Xiomara Castro? Hablando de gabinetes y de capacidades y de posibilidades. Es que con el mismo dinero que le dieron a Juan Orlando, con el mismo dinero que le dieron a Pepe Lobo, ha logrado resultados eficientes y efectivos e importantes en el tema de la reducción del flujo migratorio. Eso habla, ya que estamos hablando de gabinetes, de una buena acción en ese sentido. Pero a mí me parece que el argumento de decir que los gabinetes buenos o malos son los que determinan eso se queda muy corto. Porque sí es cierto, tiene un papel el gobierno, pero también tiene un papel la decisión interna de los Estados Unidos y tiene un papel la posibilidad y la estrategia que pueda haber de utilizar esos fondos. Y solo cierro esto porque ya veo que ya va a terminar el programa y quiero dejar una idea clara. Volviendo al tema de la historia. Cuando se da aquella convención demócrata del 68, que pierden el control y que después le gana a Nixon, hay un elemento fundamental que es la guerra de Vietnam que le está pegando a Lyndon B. Johnson. Bernie Sanders se lo dijo a Biden hace algunos meses. Le dijo su posición frente al bombardeo en Gaza de parte de Israel le puede traer consecuencias y se puede convertir en su Vietnam, le dijo Bernie Sanders a Biden hace 5 meses, ¿verdad? Entonces, en efecto, la posición de Biden frente al bombardeo en Gaza y la falta de acción le causó un problema porque los demócratas en su seno histórico, ideológico, tienen estas políticas antiguerra, ¿no? Aunque los datos pueden decir otra cosa de sus presidentes, pero la militancia, la gente que es demócrata, tiene un sentimiento bastante antiguerrerista y se puso bastante en contra de Biden por su posición de silencio al bombardeo de Israel en Gaza. Y la primera persona de su gobierno que exigió un alto al fuego fue justamente Kamala Harris. Y otro dato para cerrar este tema, es que una de las cosas que a Biden le recriminan del debate es que el punto más débil de Biden era Gaza, era el bombardeo en Gaza. Y el punto más fuerte era el aborto, era retroceder las políticas que quería imponer Trump o la Corte Suprema de Justicia que eligió Trump para frenar el derecho al aborto de las mujeres. Y Biden no lo mencionó en el debate. Más allá del problema de que tuvo lagunas mentales, es que cuando Trump le tiró lo del aborto, que era el punto fuerte, pero ahora ¿qué? Kamala Harris definitivamente levanta la bandera de los derechos de las mujeres al aborto y es una de las voces, de las primeras voces del Partido Demócrata. Entonces, aunque hayan cosas, que hemos hablado mucho del tema de migración, pero como para retomar al tema general, es que Kamala va a tener una posición seguramente diferente frente al bombardeo en Gaza y va a levantar como mujer la bandera más fuerte que tienen los demócratas para ganarle ese voto indeciso a Trump, que es las mujeres rurales de los Estados Unidos que están interesadas en alguien que defienda su derecho al aborto, que están perdiendo por las políticas que impulsó Trump, que va a impulsar Trump y que impulsa la Corte Suprema de Justicia, que fue electa hoy en su mayoría por el gobierno de Trump. Gracias a Lester Ramírez porque me ha enviado esta información. Por favor, comencemos. Bueno, la quería traducida, me dijeron que la tenían traducida. Estos son los que han migrado de estos países y que están en la frontera sur, porque ustedes saben, llegan a la frontera sur de Estados Unidos y tienen que hacer un trámite ahí, pedir asilo y todo eso, ¿verdad? De México 308,000, de Guatemala 86,000, Venezuela 72,000, Cuba 65,000, Ecuador 62,000, Colombia 55,000 y en el séptimo lugar aparece Honduras con 49,000, Haití 48,000, El Salvador 21,000, Perú 20,000, Nicaragua 16,000.
¿A estos datos se refiere usted? Sí, solo para aprovechar la gráfica que mandó Lester, hay que decir que México siempre es el primer lugar, es el país vecino. Honduras estaba en el segundo lugar, que hoy tiene Guatemala. Honduras llegó a tener cifras arriba de las 100.000 personas cuando estaban las caravanas en su punto más alto, 2017, 2018, 2019, y hoy tenemos 49.000, o sea, una reducción desde hace 6 años para acá de la mitad. Y lo que reportaban los datos del Departamento de Estado y de Homeland Security es que este año la reducción va a ser de un 30%, o sea, una reducción todavía grande. Por eso es que Honduras pasa de estar en el segundo a estar en el séptimo octavo. No necesariamente, solo para que no vayan a decir que es que aumentó el número de venezolanos y ecuatorianos. Vean los números de Honduras, pues Honduras tenía números arriba de las 100.000 personas y hoy está en 49.000. Todavía falta mucho por hacer, pero una reducción del 50%. Y vamos con el siguiente, porque también en el clima de negocios, me dice Lester que, y me pone la fuente, www.cbp.gov, es fuente oficial de Estados Unidos. Tiene problemas. Donde hay problemas, dice, es con el tema de negocios, porque localmente hay obstáculos de entrada al país, refiriéndose a Honduras. Datos sobre ayuda del gobierno de Estados Unidos a Honduras. En 2023 fue de 181 millones de dólares, que es lo que vemos. En el 2022 fue de 204 millones. Estos montos han sido los más altos desde los tiempos de Ricardo Maduro. O sea, con Ricardo Maduro conseguimos la cuenta del milenio. Sí. Me dice que desde ese gobierno de Ricardo Maduro no se habían conseguido estos datos de 181 millones en el 2023 y 204 en el 2022. En cuanto a asistencia, ayuda estadounidense a Honduras. ¿Usted se acuerda el tuit de la señora Sam Powers, que es la jefa de USAID? Habló hace 2 años justamente de que iba a haber un aumento del trabajo con el gobierno de Honduras y se ve reflejado. Y ese dinero fue aprobado durante Donald Trump. Ese dinero fue aprobado durante la gestión de él, que se llama América Crece. Ok. Carlos, gracias. Seguro que vamos a tener más programas viendo cómo evoluciona muy contento, Renato, este asunto de la política esta es la ruta gracias, por donde tenemos que irnos, ¿no? Gracias. Ya volvemos con Frente a Frente.